Bueno, buenos días a todos. Es un placer darles inicio nuevamente a uno de los webinars de nuestro grupo de sanidad forestal en el Cono Sur. En esta ocasión tenemos el décimo webinar, este, que en esta oportunidad tenemos el placer de contar con el doctor Sergio Stay de la Universidad Católica de Chile. Él nos va a presentar la temática de ecología de poblaciones y su utilización en relación con la incidencia del cambio climático en plagas, una temática muy novedosa y de actualidad. Antes de darle comienzo al doctor Stey, lo que vamos a hacer, como siempre, es presentar un poco de lo que él realiza. El profesor Stey es ingeniero forestal de la Universidad de Chile, tiene maestría y doctorado en ecología de la Universidad Pontífica Universidad Católica de Chile. Tiene amplia experiencia en la gestión de proyectos y equipos de trabajo en el área de entomología y ecología aplicada, tanto en instituciones públicas como privadas. Actualmente es profesor titular del Instituto de Ciencias Ambientales y Evolutivas de la Universidad Austral de Chile. Es investigador asociado del Centro de Ecología Aplicada y Sostenibilidad, CAPES. Trabajó durante muchos años en el control de plagas forestales cuarentenarias para el Servicio Agrícola y Ganadero del Ministerio de Agricultura de Chile. Su campo de especialización es la ecología de poblaciones con aplicaciones al estudio de patrones espaciotemporales en la distribución y abundancia de organismos y especies invasoras. Ha publicado más de 50 artículos en revistas de corriente principal, así como diversas otras publicaciones. Libros, capítulos, guías, diferentes temáticas y su participación en diversos congresos. Además, ha estado involucrado en numerosos proyectos de investigación en el área de sanidad vegetal. Este, a continuación, antes de darle comienzo al doctor Sergio Stay, queremos mencionarles que pueden dejar sus preguntas en el chat, porque así al finalizar la presentación de Sergio podemos hacerle sus preguntas y que se queden hasta el final del webinar, que es muy interesante, pero que al final les tenemos unas novedades muy importantes. Así que los esperamos. Le damos la bienvenida al doctor Sergio Stay. Hola, buenos días. Buenos días, Sergio. Puedes poner a compartir la presentación y yo apago mi cámara y te dejamos. Ok, Bienvenido. muchas gracias. A ver. ¿Ahí se ve mi presentación? Sí, ¿Me pueden confirmar? Ok. Bueno, muchas gracias por la presentación. Hoy tengo la intención de hablar un poco de ecología de población y un poco también de ecología de organismos y entender cómo esto se puede aplicar a los problemas de sanidad forestal y cómo el cambio climático nos está cambiando un poco en los escenarios a los cuales estábamos acostumbrados y que requiere nuestra adaptación, así como la adaptación de los sistemas productivos, para mitigar un poco estos efectos. Así que comenzamos un poco. ¿Qué se espera en términos de cambio climático para finales del siglo XXI para el Cono Sur? Focalizando un poco en el Cono Sur por la temática de esta charla. En términos generales, esperamos incrementos de la temperatura media, caída en la precipitación media, un incremento en la frecuencia de eventos extremos. Estamos hablando de olas de calor, probablemente los patrones de precipitación sean más concentrados, o sea, vamos a tener menos lluvia, pero probablemente en eventos mucho más intensos. Y también dentro de lo que es el cambio global, vamos a tener importantes cambios a nivel del paisaje y el uso del suelo. Ya, estas son proyecciones generales. Sabemos que, o los modelos al menos de circulación, predicen también que en algunas zonas específicas se pueden dar situaciones distintas
Tenemos zonas de la cordillera de los Andes para el lado chileno, donde se espera en algunos casos una pequeña caída de la temperatura, pero en términos generales esperamos un incremento de la temperatura media y una caída de precipitación. Eso nos lleva a que, si lo pensamos en términos de nuestros sistemas que nos interesan, que son los sistemas forestales, y en especial cómo las plagas y las enfermedades van a reaccionar a estos cambios, vemos que estos patrones de cambio, de calentamiento y de sequía tienen diversos efectos. El año pasado Johnson y Haynes publicaron un trabajo donde tratan de sintetizar estas cosas y encontramos efectos que van desde la fisiología hasta el nivel poblacional y el nivel de paisaje. Si lo miramos desde el punto de vista de, voy a hablar en la mayoría de los casos de insectos, ¿ya? Pero también lo podemos aplicar a enfermedades. Lo primero es entender que estos cambios en temperatura y en precipitación van a afectar la fisiología de los organismos y afectan la fisiología de nuestras plagas, ¿ya? De forma tal que esto puede tener efectos tanto en cosas tan ligadas a la fisiología como el metabolismo, pero también en las tasas reproductivas, en las tasas de ataque, en el consumo de alimentos. Esto también lleva a cambios, por ejemplo, o potencialmente lleva a cambio en el voltinismo. Podríamos pasar, y ya estamos observando en algunos casos, que organismos que usualmente tenían una generación al año ahora están teniendo dos, una generación de primavera y una generación de verano. Esto también puede inducir cambios fenológicos tanto en la relación que existe entre el organismo focal y sus depredadores o enemigos naturales, lo cual es un problema potencial grave para quienes trabajan en control biológico, por ejemplo. Pero también se pueden producir fenómenos de desacople fenológico entre los insectos y su hospedero. Esto puede ocurrir, por ejemplo, en árboles de hoja caduca. Y claro, puede tener un efecto sobre organismos que nosotros consideramos plaga, pero también sobre organismos que consideramos benéficos, donde, por ejemplo, se puede producir un desacople entre planta-polinizador. Ahora, ¿qué resultados nos llevan estos cambios? A varios. Tenemos desde incrementos o decrementos en la defoliación, en los bosques producto de la acción de estos insectos, cambios en los rangos de distribución, cambios en los patrones de mortalidad de los bosques, cambios en la periodicidad de los brotes. O sea, vamos a tener brotes más frecuentes o quizás menos frecuentes, va a depender de dónde estemos. Y también algunos cambios en la sincronía de estos brotes, cómo se producen a escala regional. Em, Skentich también describió el año 2021 algunos de estos cambios y él agregó dos cosas que son importantes, que están ligadas a lo anterior, pero también son importantes. Uno es todo lo que tiene que ver con la transmisión de enfermedades a través de insectos vectores, donde podríamos tener cambios en los patrones de incidencia de estas enfermedades producto del cambio que se produce en los insectos vectores. Y lo otro, ligado un poco al voltinismo, es que va a haber, o se espera que haya, un incremento en la sobrevivencia de los estados invernantes, ¿ya? Y eso es lo que lleva, o podría llevar, al cambio en el voltinismo. Ahora bien, ¿cómo afrontamos estas situaciones? Tenemos varias aproximaciones, y acá yo les voy a hablar un poco en términos jerárquicos. Vamos a ir desde el organismo y subiendo a nivel poblacional, en términos de abundancia, en términos de la distribución. Y vamos a ver cómo esto se puede ir enlazando para tener herramientas que nos permitan lidiar con esto. En términos de los organismos, nosotros sabemos cosas bien sencillas. Sabemos que los insectos, como buenos ectotermos, responden a los cambios en temperatura de una forma bastante conocida y cualquier medida de desempeño puede utilizarse y va a tener más o menos la misma respuesta en términos estructurales. Estas son unas curvas de respuesta térmica, donde nosotros vemos que son curvas unimodales, donde tenemos la temperatura, los distintos medidas de temperatura en el eje X. En el eje Y, en este caso, tenemos la tasa reproductiva, pero podría ser cualquier otra medida de desempeño, sobrevida, metabolismo, etcétera. Y vemos que tenemos
varias cosas que son importantes en esta curva. Primero tenemos los límites, un límite inferior y un límite superior, que marcan las tolerancias térmicas de un organismo dado, de una especie, de una población dada. O sea, más abajo del límite inferior no puede sobrevivir y sobre el límite superior tampoco puede sobrevivir. Esta curva también tiene un punto de inflexión aquí donde cambia la curvatura de esto. Y también tenemos un punto de máxima performance o máximo desempeño que marca el óptimo de temperatura al cual se produce el máximo desempeño del organismo. Cosa importante de esta curva, es asimétrica, a pesar de ser unimodal, es asimétrica. ¿Qué nos quiere decir? Si miramos desde el óptimo hacia el límite superior, vemos una caída muy abrupta, lo cual sugiere que cambios en temperaturas que estén desde este punto óptimo hacia el límite superior van a afectar desproporcionadamente a los organismos, al punto de que cambios relativamente pequeños podrían llevar a que se supere el umbral, el límite superior y se produzca una extinción o la mortalidad masiva de organismos. Obviamente también, una nota al margen, todo esto también está sujeto a procesos evolutivos, entonces también hay adaptación, o hay plasticidad fenotípica, etcétera. Pero quedémonos un poco con esta figura para comenzar. ¿Qué esperamos? Bueno, estos puntos de desempeño cambian o se modifican o las poblaciones van a modificar su conducta dependiendo de en qué punto de esta curva se encuentran. O sea, esta curva describe el comportamiento de una población o de una especie en todo el rango térmico, pero un sitio en particular es un punto en esta curva, ¿cierto? Es solo un punto. ¿Qué nos dice la teoría? Bueno, la teoría nos dice que si nosotros observamos cambios en temperatura media, y en particular eh, aumentos de temperatura, lo que deberíamos ver es que entre el límite inferior y el punto de máxima performance, deberíamos observar efectos positivos que son no lineales. Básicamente, a medida que aumenta la temperatura, en este rango que va desde el límite inferior hasta el punto de máximo desempeño, lo que vamos a ver es eh, aumentos del desempeño con aumentos de la temperatura. O sea, mientras aumenta la temperatura, al individuo le va a ir mejor en esa medida. Si estamos hablando de tasa reproductiva, si aumenta la temperatura, va a tener una mayor tasa reproductiva. Pero desde el máximo hasta el límite superior, la respuesta es no lineal y negativa. ¿Qué significa esto? Que aumentos de temperatura en este rango van a generar un decrecimiento en el desempeño del organismo. O sea, si hablamos de tasa reproductiva, un aumento de temperatura en el rango que va desde el máximo al límite superior, va a significar un decremento en esa medida de desempeño. O sea, el individuo, se aumenta la temperatura, se va a reproducir menos, va a sobrevivir menos, va a tener eh, ciclos que pueden llevar a un caso de mortalidad más o menos masiva por hipertermia, ¿ya? Ahora, el cambio climático no solo involucra cambios en temperaturas medias, involucran más cosas. Y lo otro que la literatura se ha trabajado, menos que los cambios en temperatura media, pero también se ha trabajado en los últimos 10 años en forma intensa, son los cambios en la variabilidad térmica. Eh, Esto que vemos acá funciona como si cada sitio tuviera una temperatura media que es constante. Son modelos en ese sentido, podríamos decir, poco realistas de lo que pasa en terreno, aunque todavía muy útiles. Pero ¿qué pasa si cambia la variabilidad térmica? O sea, si la media es la misma, pero la temperatura aumenta su varianza diaria, varianza semanal, varianza mensual. Lo que vamos a tener son cambios en la curva que teóricamente deberían ser bastante distintos a los efectos que se producen cuando cambia la temperatura media. Por ejemplo, entre el punto de inflexión de nuestra curva de desempeño y el límite inferior, un aumento de la variabilidad térmica, o sea, el rango térmico diario o semanal o en alguna escala espacial, perdón, o alguna escala temporal, va a producir un efecto no lineal positivo. O sea,
imaginemos una situación hipotética, un organismo que está viviendo muy cerca del límite inferior va a tener un desempeño relativamente bajo, ¿cierto? Pero si aumenta la variabilidad térmica en ese punto, o sea, se mantiene la media, pero aumenta la variabilidad, a ese individuo debería empezar a irle mejor, ¿ya? Debería tener un aumento, por ejemplo, en este caso de la tasa reproductiva, o en los tiempos de desarrollo, o la media de desempeño que fuera. Más allá del punto de inflexión, donde cambia la concavidad de la curva, los efectos son negativos. O sea, un aumento de la variabilidad térmica a partir de este punto de inflexión y hasta el límite superior genera un decremento en el desempeño del organismo. O sea, le va peor. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si juntamos estos dos escenarios? Bueno, frente a cambios de temperaturas medias y variabilidad térmica, lo que tenemos es un escenario donde entre el límite inferior y el punto de inflexión tenemos efectos no lineales positivos, o sea, cambios o incrementos en temperatura e incrementos en varianza generan siempre, siempre, siempre efectos positivos en el desempeño, le va mejor, se reproduce más, etcétera. Entre el punto de inflexión y el máximo tenemos efectos mixtos. O sea, ¿qué significa esto? Que si aumenta o decrece el desempeño, va a depender de los cambios relativos en la temperatura media y en la varianza. O sea, bajo algunos escenarios de cambio de temperatura media y otra cantidad de cambio en la variabilidad, se puede producir un efecto positivo o negativo dependiendo de la magnitud relativa de ambos. Y desde el punto de máximo desempeño hasta el límite superior vamos a tener siempre efectos negativos si aumenta la temperatura media, la variabilidad térmica o ambas. ¿Ya? Ahora, esto es lo que dice la teoría. Aquí hay, es básicamente, esto es lo que se predice desde un análisis de funciones desde el punto de vista matemático, usando desigualdad de Jensen simplemente. Pero, bueno, acá hay otra forma de verlo. Si lo ponemos en tres dimensiones, tenemos en el eje de la temperatura media, la variabilidad, y tenemos que nuestra curva de desempeño ahora es una superficie que se va achicando a medida que aumenta la variabilidad térmica y se comprime. Acá en el mapa de calor podemos ver lo mismo, o sea, aumenta la temperatura media, aumenta la variabilidad hacia arriba, y lo que vemos es que la curva se comprime y el óptimo se corre hacia la izquierda, o hacia mi izquierda, lo que estoy viendo yo en pantalla. Ahora, ¿esto pasa en la realidad? Es difícil o era difícil testearlo hasta cuando nosotros trabajamos en esto. Habían pocos datos, hoy hay más, hay mucha más información, pero haciendo una recopilación de insectos que en este caso no son necesariamente forestales, eh, y recopilando la información de experimentos que se habían hecho con cambios de media y de varianza, observamos que se cumple bastante bien estas predicciones. O sea, en Acyrtosiphum pisum, en Drosophila melanogaster y en Helicobacter parmígera, tenemos que estos cambios parecen cumplirse hasta cierto punto. Obviamente son datos ruidosos, etcétera, pero parecen que las predicciones son bastante razonables. En negro tenemos acá las curvas obtenidas con temperaturas constantes y en gris las obtenidas con temperaturas variables. Y vemos que efectivamente se producen cambios que asemejan bastante a lo que los modelos matemáticos predicen. ¿Ya? Entonces ahí ya tenemos una lección de lo que podría estar pasando con cambio climático. Los cambios en temperatura media y variabilidad térmica van a producir cambios en las curvas de desempeño, siempre teniendo una nota al margen de lo que puede ocurrir en términos de plasticidad fenotípica, en términos de adaptación, adaptación en tiempo evolutivo, con los distintos insectos. Ahora, subamos un escalón. Eso es lo que pasa con los organismos. ¿Qué pasa con las poblaciones cuando miramos a este nivel jerárquico, nivel ecológico jerárquico superior? Bueno, pasan muchas cosas y hay muchas maneras de verlo, ¿ya? Vamos a tratar primero de linkear esto que está pasando con los organismos a ver qué pasa con las poblaciones y después vamos a ver algunos cambios que se producen a nivel poblacional propiamente tal. Lo primero es que se esperan cambios en abundancias o en abundancias medias. Todos sabemos que la abundancia poblacional es una variable que cambia año a año.
extremadamente dinámica. Entonces, la descripción de estos patrones de fluctuación depende de una serie de cosas. Las podemos catalogar rápidamente entre factores endógenos, o sea, cosas que dependen de la población propiamente tal, y exógenos que tienen que ver con el ambiente donde esa población está. Si vamos al primer componente, nosotros sabemos que podemos describir los patrones de fluctuación. Acá tenemos un ejemplo, un patrón de fluctuación de un áfido que afecta a los abetos. Vemos los años en el eje X del 1965 más o menos hasta el 2010, y vemos su abundancia relativa en el eje Y vemos cómo fluctúa con varios, al menos 4 o 5 periodos donde se produce un brote, a abundancia muy, muy alta. Y esta es la dinámica, una dinámica típica de diente serrucho, donde sube y baja más o menos con cierta frecuencia, y se observan estos pics. Nosotros sabemos que estas dinámicas se pueden describir adecuadamente utilizando lo que se llaman las funciones R o las funciones reproductivas, ¿ya? Las funciones reproductivas son una forma de describir cómo cambia la tasa de crecimiento poblacional en función de la abundancia de la población en el tiempo inmediatamente anterior. Acá, por ejemplo, vemos a la derecha de la pantalla, o a su mano derecha, un ejemplo de una función R, donde en el eje X tenemos nt-1, o sea, la abundancia poblacional en el tiempo t-1, y R, que es la tasa reproductiva. A los que le interese, R es el logaritmo natural de la abundancia en el tiempo t dividido por la abundancia en el tiempo t-1. ¿Ya? Y tenemos cosas como esta, una función decreciente, que puede ser cóncava o convexa, dependiendo del organismo, donde el intercepto entre la curva que representa esta función y la línea que traza horizontalmente el cero, o el R igual cero, es lo que llamamos la densidad de equilibrio, o que en algunos textos más antiguos se le llama la capacidad de carga. O sea, una representación del promedio, puesto bien entre comillas, de abundancia que se observa en esa población en el largo plazo. Estas funciones se pueden representar de muchas formas, pero una forma muy sencilla, que a mí me gusta mucho, es la que conocemos como la ecuación de Ricker, que la tenemos acá, que me dice: R, o sea, la tasa de cambio poblacional en un momento del tiempo, es igual a la tasa ARM, que es la tasa máxima reproductiva que ese organismo puede tener en ese lugar, que vendría a ser el intercepto de la función R que está acá, acá no se alcanza a ver el intercepto, con el eje Y, ¿ya? Entonces, esa es la tasa máxima reproductiva, la máxima tasa de crecimiento que puede experimentar esa población en ese sitio, multiplicado por 1 menos nt menos d, donde usualmente este d es 1, o sea, la población, la abundancia poblacional en el tiempo inmediatamente anterior, dividido por la densidad de equilibrio, que es igual a k, y elevado a un factor no lineal, que es q, que permite que la curva sea flexible y sea cóncava o convexa dependiendo del ajuste que ustedes tengan. ¿Qué pasa con esto? Bueno, si retomamos lo que sabíamos de los cambios a nivel organísmico con nuestras curvas de desempeño, nosotros podemos construir un mapita, un mapa que está aquí representado en estos gráficos que tienen unas flechitas. Desde 1974, May describió que los cambios en la tasa máxima reproductiva de una población generaban efectos desestabilizadores en la dinámica. ¿Qué significaba esto? Poniéndolo en términos muy sencillos, que mientras aumentaba el Rmax, la población tendría a fluctuar más y fluctuar de formas cada vez menos previsibles. Estoy simplificándolo muchísimo, no es tan así, pero lo estoy simplificando mucho. Ahora, en modelos no lineales, como el que le acabo de presentar delante, en la diapo anterior, para evaluar esto, vamos a usar los dos parámetros que están contenidos en ella, que son la tasa máxima reproductiva y el Q. Si yo tengo esos dos parámetros estimados para una población, yo puedo trazar estas curvas que se ven acá en negro, que separan distintos tipos de dinámica. Volviendo atrás a May, el 74, él describía que tenemos en la parte de cercana al origen, o sea, antes de la primera curva negra, lo que se llaman poblaciones monotónicamente crecientes, donde hay poca fluctuación, generalmente producida por factores exógenos, muy estable, con poca variabilidad. Entre las dos primeras
curvas negras que están acá, tenemos poblaciones que tienden a oscilar de forma biestable, o sea, como que tienen una varianza más grande y tienden a fluctuar entre dos puntos teóricos, ¿ya? Y a medida que me alejo del origen, acá en esta diagonal, voy teniendo poblaciones cada vez más fluctuantes hasta el punto de que yo alcanzo lo que se conoce como el caos determinista, ¿ya? Que es una dinámica básicamente impredecible, poniéndolo en términos muy sencillos. Ahora, retomando, teníamos cambios positivos desde el límite inferior hasta el máximo y negativos desde el máximo hasta el límite superior cuando cambiaba la temperatura media. ¿Qué significa esto en nuestro mapa? Que los cambios entre el límite inferior y el punto de máximo desempeño generan efectos desestabilizantes, porque la población, podríamos decir, mira, si nosotros tenemos un Rmax estimado y un Q estimado que está cerca del origen, por ejemplo, al inicio de la primera flecha roja, y cambia producto de un forzamiento climático, porque aumenta el Rmax de forma tal que este punto sube y cruza la primera línea negra, vamos a pasar de una población de baja fluctuación a una población que tiene una fluctuación mucho más alta. ¿Ya? O sea, podemos decir que es un efecto desestabilizante. Por otro lado, entre el límite superior y el punto de máxima tolerancia, el límite superior, tenemos efecto estabilizante. La población tiende a devolverse hacia el eje X, ¿ya? O sea, tienden a fluctuar menos. Estamos hablando de la teoría. Cambios en la variabilidad, acá al centro, en los dos gráficos que están con la letra B, producen lo mismo. Entre el límite inferior y el punto de inflexión se producen efectos desestabilizantes y entre el punto de inflexión y el límite superior se producen efectos estabilizantes, ¿ya? O sea, más o menos variabilidad. Y finalmente, cuando combinamos ambos, tenemos efectos desestabilizantes entre el límite inferior y el punto de inflexión, efectos estabilizantes entre el límite superior, perdón, entre el punto de máximo desempeño y el límite superior, y efectos mixtos que van a depender de la magnitud relativa del cambio térmico en media y varianza, que pueden subir o bajar en este mapita. ¿Ya? Todo esto es teoría. Ahora, ¿qué pasa en la práctica? Nosotros para evaluar esto, hace ya más de 10 años, eh, una de las cosas que vamos a ver al final de la presentación es que tenemos poco dato en Sudamérica. Entonces usamos datos de Inglaterra, de la estación de Roehampton, ¿ya? Y usamos dos insectos forestales bien conocidos, Latobionavietinum navietinum y Drepanosiphum platanoides. Tomamos la serie de tiempo, ajustamos el modelo de Ricker, extrajimos el valor de Rmax, el valor de Q, y vimos que si ploteábamos, primero, identificamos con algunos métodos que son de la econometría puntos donde la variabilidad cambiaba, ¿ya? Y dividíamos la serie de tiempo en un antes y después de ese periodo, ¿ya? Ahí están marcados estos momentos con estas flechitas negras que se alcanzan a ver ahí. Entonces, si nosotros tomábamos el valor de Rm y Q antes de ese cambio y después de ese cambio y lo poníamos en estos mapas que habíamos descrito previamente, veíamos que había muchas localidades donde se había ya, en ese momento, estamos hablando de entre principios de los 90 hasta principios del 2000, ya se habían producido cambios importantes en la dinámica de estos insectos. O sea, en Brunsbarn, en Roehampton, en Greedle, se habían producido cambios de que pasaban de poblaciones de baja varianza en su abundancia o baja variabilidad relativa en su abundancia, lo que se conocía como monotónicamente crecientes, o perdón, a poblaciones que podríamos llamar biestables, en términos muy generales, ¿ya? O sea, se había producido ya un efecto desestabilizante en algunas de estas localidades. Y eso lleva a que teníamos más brotes. Pasábamos, por ejemplo, en el primer gráfico acá, de muy poquito brote a un momento donde en una década teníamos 4 a 5 brotes importantes, ¿ya? Eso por el lado de los cambios en abundancia. Ahora, pongámonos ahora a hablar de los factores exógenos. O sea, ahora sabíamos que el Rmax dependía de la temperatura y de la media y de la varianza, pero ¿qué pasa con una mirada más general a las funciones R que vimos delante y efectos del clima? Esto se puede incluir de una manera más fenomenológica, podríamos decir, en los modelos poblacionales utilizando
la teoría de factores exógenos y de los efectos de los factores exógenos que desarrolló Royama el año 91. ¿Ya? Royama decía básicamente que, dado una función R, o sea, la abundancia en el tiempo anterior, o el logaritmo de la abundancia en el tiempo anterior, como sale acá, y la tasa reproductiva, nosotros podíamos tener tres tipos de efectos. El primero era lo que llamábamos efectos verticales, o sea, teníamos una función R, supongamos que es la primera, o la de abajo, la más chiquitita, la que dice acá hay un K3. Nuestro insecto vivía en esas condiciones, estaba fantástico, y de repente la temperatura subió. Y como resultado de eso, lo que ocurrió es que la función R completa se desplazó. Si, por ejemplo, si aumenta la temperatura, se desplazó hacia arriba, ¿ya? Si se desplaza hacia arriba o hacia abajo, va a depender de la biología de cada organismo, pero suponiendo que hay un efecto positivo, aumentó la temperatura y la función R se desplaza completa. Fíjense que es la misma función, solo que está desplazada completamente una arriba de otra, ¿ya? Esos son los efectos verticales. Tenemos por otro lado los efectos laterales, que son bien fenomenológicos, que dicen que no, perdón, en el anterior cambia la densidad de equilibrio, el intercepto en el eje X, y la tasa máxima reproductiva que está en el eje, el intercepto en el eje Y. Por otro lado, los efectos laterales nos hablan de que la tasa máxima reproductiva no cambia por un cambio en el factor exógeno, que puede ser la temperatura o la precipitación, sino lo que cambia es la densidad de equilibrio solamente. O sea, no se van a reproducir más o más rápido, sino que van a poder vivir a mayores abundancias en promedio en ese punto. ¿Ya? En el anterior se reproducían más, la población crecía más rápido o más lento, dependiendo de cómo lo quiera ver, y había mayores abundancias. Acá solamente hay mayores abundancias. ¿Ya? El ejemplo más típico es que si llueve más, hay más plantas y hay más comida. Y finalmente los efectos no lineales, que Royama dice que son muy difíciles de probar, son mucho más complicados de analizar, donde cambia la curva propiamente tal, cambia la concavidad completa. ¿Ya? ¿Cómo se hace esto? Bueno, hay que tener los datos, hay que ajustar modelos y hay que jugar un poco con eso para ver cuál es el mejor. Toda la parte estadística la vamos a dejar de lado. Bueno, nosotros tomamos datos, de nuevo, este es un ejemplo que también lo hicimos con áfidos en Inglaterra, de Tuberculatus annulatus. Y lo que vimos es tomar muchas localidades, tomar las series de tiempo, ajustar una función R y ver qué pasaba, usando variables exógenas, precipitación y temperatura, en cada una de estas configuraciones de los modelos Royama para ver cuál era el que mejor representaba la dinámica de la población. Y lo que observamos, acá está una tabla resumen, es que, por ejemplo, en Preston, acá, en Roehampton, en Greedle, en Y, teníamos que, si se fijan en la función R, acá no hay un K, es R max por uno menos NT dividido por, y acá debería haber un K, y en realidad hay una función lineal, por simplicidad, donde WP es la precipitación de invierno. Y vemos que hay cuatro poblaciones que, en vez de K, tienen una función de la precipitación de invierno. ¿Qué significa esto? Que la abundancia de equilibrio de esas poblaciones depende de cuánto llueve en invierno. Y es un efecto positivo en tres casos de cuatro. O sea, si llovía más, podían haber más ácidos. ¿Ya? Es una forma de evaluarlo. Eh, Ligado a esto mismo, ahora ya un ejemplo sudamericano. En Chile y en Argentina tenemos Orbicoes anfímone, un- una polilla defoliadora, principalmente de Notofagus pumilio, la lenga, tiene una distribución que va desde los 32 de latitud, por el lado chileno, desde los 32 grados sur hasta la Patagonia. Y en los últimos años, en Chile ha generado un serio problema en los bosques australes porque se han empezado a producir brotes masivos que defolian grandes superficies de lenga. Los bosques de lenga son casi puros, entonces se producen defoliaciones de muchísimas, de miles de hectáreas. Acá tenemos una foto aérea de un bosque defoliado donde las manchitas verdes son mínimas. Entonces nosotros quisimos analizar esto y tratar de buscar explicaciones a este fenómeno. ¿Qué sabemos? Bueno, recopilando datos de dos fuentes principales, pudimos entender que con casi total probabilidad el culpable es efectivamente el cambio climático. Si miramos acá el gráfico que está en la parte superior, vemos cómo ha cambiado esta es la anomalía de la temperatura media anual, y vemos que desde los años 80 hasta hoy, lo único que ha hecho esto es subir.
O sea, cada vez la temperatura es más alta en esta una zona particular que es el lago General Carrera. El lago General Carrera por el lado argentino tiene otro nombre, no me acuerdo en este momento, pero es un lago compartido entre los dos países. En la ribera del General Carrera se ha producido esto, o en la región de Aysén, en el lado chileno, es un promedio. ¿Qué tenemos? Recopilamos información dendrocronológica, o sea, sacar tarugos de los árboles, y imágenes satelitales. Esto fue un proyecto de muchos años y que todavía sigue funcionando de cierta manera, porque tuvimos que desarrollar los métodos propios. Tuvimos que desarrollar software, tuvimos que generamos un paquete de R para analizar las imágenes satelitales. La colecta fue durante muchos años y lo que encontramos es que efectivamente nuestros bosques de lenga experimentaron, y esto es súper importante, esto debería contarlo quizá al final, pero esto es súper importante, la mortalidad de las lengas se disparó en la década del 2000 hasta la fecha. O sea, una mortalidad desproporcionada. Estamos trabajando en el análisis más fino de esto, pero lo que vemos acá en este gráfico es el año, todos los árboles muertos que sacamos tarugos, anillos, y en qué fecha se produjo esa muerte. Y vemos que hay una excesiva mortalidad desde el 2000 en adelante, ya específicamente desde 2010. Muy ligado, obviamente, al calentamiento que se ha producido en el lugar. Ahora, si lo miramos desde el punto de vista de lo que sabemos con las imágenes satelitales, nosotros usábamos MODIS, lamentablemente esos satélites ya no están en funcionamiento, pero se pueden usar otros, y analizando la anomalía en un índice de, de- de actividad fotosintética, que es el EBI, es muy parecido al NDVI. Hemos visto que desde el 2010 en adelante, que son los datos satelitales que tenemos, se ha ido incrementando cada vez más el área defoliada. Acá tenemos el área defoliada en distintos colores. Mientras más oscura es la barrita, quiere decir que la defoliación fue más intensa. Y lo que vemos es que la intensidad o sea, la cantidad de área defoliada, que es el eje Y, en el tiempo ha ido aumentando y la severidad también. ¿Ya? Esto es Ormiscoes, y acá tenemos los 5 brotes más representativos de esto: el 2012, el 2015, el 2017, el 2019, el 2022. Para ponerle un ejemplo, hasta entre 1900 y el 2000 se produjeron entre 3 o 4 brotes de acuerdo a la información dendrocronológica. Del 2000, del 2000 al 2022 tenemos 6 7, ¿ya? O sea, casi se duplica en un 20% del tiempo. Acá podemos ver la salida. Este es un software que nosotros desarrollamos que se llama NPFEN, NPFEN, eh, NPPHEN, que es un software que desarrollamos para analizar imágenes satelitales y detectar estas desfoliaciones a partir del EBI, que como les dije es parecido al NDVI. Acá tenemos la serie de EBI arriba y vemos cómo hay años en que son mucho más pequeñas estas curvas anuales. ¿Por qué? Porque se produce una defoliación. Abajo vemos las reconstrucciones típicas. El gráfico de calor y la línea roja muestran el ciclo fenológico típico de un píxel de los bosques de lenga que están ahí alrededor del lago General Carrera. Y lo que vemos en los puntos negros son lo que pasó en un año específico producto de la defoliación. Entonces vemos lo esperado en la línea roja y el mapa de calor, y en los puntos negros lo que pasó. Y vemos que la caída en años de defoliación excede el intervalo de confianza al 95% de lo esperado que debería haber de material vegetal. O sea, cayó por mucho. Así que Ormiscoe es un caso en el hemisferio sur paradigmático de lo que está ocurriendo con el cambio climático. Y esto compromete, dada la mortalidad altísima que estamos viendo de árboles producto de estos brotes, compromete la viabilidad, o al menos en mi opinión, compromete la viabilidad de los bosques de lenga en el largo plazo. No mañana, no en 5 años, pero en un siglo podríamos tener cambios del paisaje que son súper, súper marcados. Y tenemos que tener atención a eso y ver qué se puede hacer. Ormiscoda anfímone es un insecto nativo, tampoco es que se puede
fumigar indiscriminadamente, además de que sería una cosa carísima. O sea, no hay un control que uno podría decir es inmediato, tampoco los enemigos naturales parecen ser muy eficientes, entonces tenemos ahí un problema grave y que hay que analizarlo y ver cómo evoluciona. Nosotros seguimos monitoreando esto porque nos interesa ver qué está pasando en el tiempo. Eh, y hay ahí empeorando. Acá vemos gráficos de la ribera del General Carrera, un sitio que se llama Mallín Grande, cercano a la frontera con Argentina. Y para ponérselo en resumen, mientras más rojo, mayor defoliación. Tenemos dos índices en la fila de arriba, tenemos la anomalía y abajo el RFD. No vale la pena que se lo explique en el momento, solo que mientras más rojo, mayor defoliación. El año 2015, que teníamos un brote muy importante, vemos acá unas zonas rojas bien marcadas. El 2021 no pasó nada realmente, no hubo una defoliación muy intensiva, pero el 2022 tuvimos el brote más grande detectado en esta zona, un poco más de 30.000 hectáreas, ¿ya? Gigantesco. O sea, los árboles perdieron gran parte del follaje en una superficie enorme, enorme, enorme. De hecho, es el, el brote de defoliación más grande reportado en el hemisferio sur que se puede medir con confianza. Hay unos reportes en Australia, pero que son un poco más complejos de evaluar por la calidad de los datos, pero que esté bien reportado y que tenga medidas claras. Este es el fenómeno de defoliación biótica originado por un organismo más grande del hemisferio sur. Y aparentemente esto solo puede empeorar, ¿ya? Mientras la temperatura siga aumentando, aparentemente Ormiscoe va a tener ciclos reproductivos más largos, va a tener. Esto es algo que recién voy a presentar en 2 semanas más en la reunión IUFRO de Tokio, pero aparentemente esto está ligado a que los inviernos son más benignos y por lo tanto los huevos sobreviven más y se llega a la primavera siguiente con una población más alta, ¿ya? Producto del cambio climático. Así que aquí tenemos un tremendo problema y es una historia en desarrollo, hay que ir viendo cómo evoluciona. Eh, Otra cosa que una tesista de acá, de la Universidad Austral, evaluó cómo el área afectada por defoliación en 4 brotes de distintos sitios se relaciona con la acumulación de días grados, ¿ya? Pensando en esta sobrevivencia de invierno, y vimos que hay relaciones lineales bastante claras entre cuántos grados día acumulados se producen en el invierno anterior al brote y el área defoliada. O sea, a mayor acumulación térmica en el invierno previo, el brote esperado en ese mismo año va a ser mucho más grande. Aquí hay 4 sitios: Puerto Aysén, Cerro Castillo, Lago Verde y Mallín Grande. Mallín Grande es el más cercano, creo, a la frontera con Argentina. En Argentina estos brotes de Hormiscoda anfímone también han sido bastante analizados por Juan Parizzi. Él tiene unos trabajos que son anteriores a los nuestros en la zona de Bariloche, creo, ¿ya? Y se ha observado más o menos lo mismo. Así que es un problema que en el cono sur va a ser importante para la conservación de los bosques de lenga. Y finalmente, hablarle un poco de los cambios en distribución. O sea, una cosa que cambia la abundancia, otra cosa que cambia la distribución. ¿Qué se espera? Bueno, la información de qué es lo que se espera usualmente sale de lo que conocemos como modelos de nicho, ¿ya? Los modelos de nicho nos permiten tener una aproximación a cómo el rango de distribución de un organismo cambia en función del cambio climático, si uno puede acceder a la información contenida en los modelos de circulación y en las capas ambientales que están ahí. Esto es un trabajo bastante antiguo, pero no tiene cambio climático acá en estos mapas, pero son las distribuciones proyectadas de distintos monocamus en Chile y cómo afectarían a las plantaciones de pino. Eh, y lo que se espera es que esto sea aún peor con cambio climático. No lo muestro acá, les voy a mostrar otro ejemplo. Bueno, modelo de nicho, una cosa muy rápida. Hay modelos de nicho correlativos y mecanicistas. Los mecanicistas son los que consideran información de la fisiología del organismo para tomar cómo esa fisiología cambiaría entre las temperaturas de hoy y las temperaturas del futuro. A veces se le puede meter otras cosas como humedad relativa, pero son más difíciles de hacer porque son modelos que se desarrollan en laboratorio y es muy difícil tener la cantidad de repetición, la cantidad de insectos, las cámaras que se necesitan para hacer esto. No solo acá en Sudamérica, sino que en el mundo. Hay pocos datos con masa,
con más variables que no sea temperatura. Y por otro lado, los modelos correlativos, que me imagino que ya muchos los conocen, que básicamente toman capas ambientales, toman datos de presencia, elaboran un modelo a través de algún algoritmo, que puede ser de aprendizaje de máquina, de machine learning, y proyectan una distribución actual y futura. Les voy a mostrar dos ejemplos bueno, estos son modelos correlativos, como les dije, pero dos ejemplos de modelos mecanicistas. Este es un trabajo que hicimos hace tiempo. No es un insecto forestal, es un insecto agrícola, es Tripolium, no agrícola casi, es como de producto almacenado. Y vimos cómo en unos escenarios que son un poco antiguos, ya se publicó el informe 6 del IPCC, hay nuevas proyecciones, pero vemos cómo la abundancia relativa esperada en el cono sur aumenta muchísimo a medida que se toman escenarios más severos de cambio climático. ¿Ya? O sea, mientras más rojo acá, tenemos una mayor abundancia esperada. Por otro lado, y este es un trabajo que estamos haciendo con una amiga que está en Uruguay, Sabrina Clavijo, eh, vemos que también hay cambios que no necesariamente son positivos, po. Acá tenemos otra cosa que no es un ejemplo forestal, es Chagas, esto es el insecto vector de Chagas, que vemos que acá está mapeada, ¿cómo explicarlo? Es la abundancia del vector necesaria para producir eh, un brote, ¿ya? Y lo que vemos que frente a un cambio de temperaturas en aumento, se necesitaría una abundancia del vector más grande para producir un brote de la enfermedad de Chagas. O sea, acá tenemos una cosa que podríamos, esto es un trabajo en desarrollo, tendríamos un efecto negativo desde el punto de vista de la enfermedad, del cambio climático sobre ella. O sea, si aumenta la temperatura, eventualmente para tener brotes de Chagas se necesitarían abundancias del vector más altas, ¿ya? Obviamente aquí hay que mezclar muchas más cosas, el efecto directo sobre la fisiología del vector, el comportamiento humano, etcétera, pero acá vemos un ejemplo de algo que ceteris paribus, manteniendo todo el resto contacto, tendría un efecto negativo. Eh, un poco para concluir esta presentación, algunas conclusiones. Lo malo, ¿qué es lo malo? Que tenemos, los problemas que tenemos acá en el Cono Sur. Uno es la ausencia de datos para afrontar el problema desde la perspectiva poblacional. Hay pocos monitoreos de largo plazo. eh, Hay más que hace 10 años, ¿ya? Hay mejor información, pero todavía nos falta. Todavía sostener monitoreos de largo plazo es difícil, es caro obviamente, y sostener monitoreos que además tengan la calidad de datos suficiente es aún más caro, ¿ya? Eh, en Chile las iniciativas de monitoreo de abundancia son pocas. Hay muchas más iniciativas de monitoreo de presencias, pero no tanto de abundancias. Entonces ahí se complica un poco la utilización de modelos poblacionales. Lo feo, en general tenemos baja interacción industria-estado-academia. Eh, en mi caso personal tengo la suerte de poder interaccionar con la industria y con el Estado bastante, pero no es el caso de todo el mundo. Y aún así, en mi opinión, creo que la industria invierte poco en ciencia, bastante poco. En términos generales, hay algunas empresas que obviamente invierten y lo hacen bastante bien, pero si lo ponemos así a nivel de país, al menos desde la experiencia de Chile, yo creo que falta bastante de interacción industria, Estado, academia para afrontar estos problemas que se vienen y que ya están acá. Lo bueno es que la ciencia existe y puede manejar estos problemas, o sea, las capacidades existen. ¿Qué se ha propuesto? Bueno, planes de adaptación, les voy a contar un poco, en forma muy corta, lo que hacemos en Chile, lo que se hace en Chile a partir del gobierno de la academia. Hay planes de adaptación al cambio climático sectoriales para distintas industrias, para distintos sectores productivos, donde se trabaja en medidas que puedan compensar un poco este manejo del estrés en planta en el caso agrícola o forestal, el manejo de plagas en nuevos contextos ambientales, el manejo de nuevas plagas que pueden ingresar. Eh, y se han definido áreas que son más o menos prioritarias. Desde el punto de vista de sanidad de cultivo en general,
Las preocupaciones principales son la introducción de nuevas plagas en la región, o en Chile en particular, de lo que les voy a presentar, cambio en la conducta de los insectos presentes, nativos y exóticos, o sea, insectos que a veces son nativos, como hormiscodes, que no eran un problema y de repente se vuelven un problema serio, o algunos exóticos que si bien estaban presentes nunca fueron de importancia, se vuelven muy importantes, ¿ya? Por los cambios generados en los patrones climáticos. Eso lleva a que necesitemos actualizaciones en los esquemas de manejo de las plagas presentes y, por supuesto, las cosas van a ser muy distintas o ya son muy distintas a lo que teníamos en el siglo XX. Los planes de adaptación al cambio climático en el sector silvoagropecuario de Chile se identificaron dos efectos principales. Para la plantación de pino radiata eucaliptus, se espera un mayor estrés fisiológico en el límite norte, o sea, aproximadamente los 32 grados sur, y esto se espera también una mayor incidencia de plagas y enfermedades producto de este aumento de temperatura. Esos son los dos puntos claves. ¿Qué se propone como medidas de mitigación? Hay por lo menos tres aspectos que se manejan. Uno es adaptar los sistemas de alerta y control integrado de plagas y enfermedades, tanto los que existen, mejorarlos, como adoptar algunos nuevos. El desarrollar programas de mejoramiento genético para cultivos vulnerables, ¿ya? El desarrollo de directrices para incorporar instancias de capacitación en la industria, en los usuarios y en los pequeños propietarios de cómo adaptarse al cambio climático. Y finalmente abrir nuevas vías de financiamiento e investigación para estos programas. En la parte agrícola, que en la parte más tecnológica, tenemos FIA, que es Forestal y Agrícola, son fondos chilenos que están dirigidos más o menos a problemáticas de cambio climático. En bosque nativo tenemos los fondos CONAF, que nos ayudan hay un ítem que es de sanidad, y los proyectos ANID que son de investigación general que permiten también abordar estos efectos del cambio climático en el sector. Eso es lo que tenía que contarles, pero no haber hablado tan rápido y quedo ahí disponible para sus preguntas. Muchas gracias, Sergio. Una excelente presentación. Vamos a pasar, aparte de ser un tema muy interesante y de que nos influye directamente a quienes trabajamos en la sanidad, sea a nivel animal o como vegetal, y vamos a pasar a algunas preguntas del público. La primera es, ¿piensas que los patrones detectados en orniscodes pueden ser esperables en caso de especies de insectos no nativos? Sergio, creo que está silenciado. Sí, perdón. Sí, de todas maneras. Algunos ejemplos que se me vienen a la cabeza en Chile no son exactamente la situación del Miscodes, pero por ejemplo, Gonipterus platensis, defoliador del eucaliptus, no era un problema tan serio en su límite sur, en el lado chileno, como lo es hoy. Ya, ahí tuvimos un cambio en 10 años que pasamos de algo que no parecía ser tan grave a encontrar sitios donde se ha agravado notablemente y se ha combinado con otras enfermedades. Entonces, claro, efectivamente tenemos insectos no nativos que parecían no ser un problema y repentinamente lo son. Eso también está ocurriendo. Muchas gracias. Vamos a pasar a otra pregunta, por suerte hay varias. En el inicio de la charla has mencionado las limitantes en la disponibilidad de datos históricos para nuestra región. ¿Cómo piensas que esto podría llegar a mejorarse? A ver, en los planes de monitoreo de largo plazo es súper directo, hay inversión del Estado. O sea, no hay otra manera. Obviamente las empresas pueden tener sus planes de monitoreo, pero por la misma configuración que tienen la industria, tienden a ser muy locales, muy del patrimonio que tienen, y el acceso no es tan fácil. Usualmente son datos confidenciales. Entonces, si bien hay industria que lo comparten esos datos y se puede trabajar, la única forma de tener datos globales son inversión del Estado. En el caso chileno, Chile tiene un sistema de monitoreo de insectos principalmente, con trampeo a lo largo de todo Chile, pero que no tiene abundancias, tiene presencias.
O sea, se está colectando muchísima información, pero de presencias, que sirve, eh, pero sería muchísimo mejor tener abundancia. Ahora, ya la carga de trabajo que tienen los laboratorios para hacer o sea, piensan, son 300 400 o más trampas por semana que les llegan a los laboratorios de todo Chile. Entonces, los entomólogos que están trabajando en eso, si además tuvieran que contar esos individuos por especie, sería una locura. Es lo ideal, pero claro, estamos viendo que es un aumento de costo grande. Es caro, es súper caro. Y sobre todo en nuestros países en el Cono Sur, que son muy grandes, o en el caso de Chile muy largo, es súper caro. Pero si no es el Estado, es muy difícil tener sistemas de monitoreos consolidados y sólidos. Y la falta de recursos humanos, que es muy importante además también. Claro. Bien, vamos a la otra. Has mencionado los monitoreos de abundancia como herramienta para generar información base para el desarrollo de los modelos. Entonces nos preguntan, a grandes rasgos, ¿qué tipo de información deben contemplar esos monitoreos? ¿Cómo ha sido la experiencia en hacer entender a quienes aportan o podrían aportar fondos para monitoreos sobre la importancia de mantenerlos a lo largo del tiempo? A ver, los monitoreos para la parte poblacional, estrictamente poblacional, son sencillos. Lo que se requiere son monitoreos en un periodo de tiempo acotado, ojalá durante la etapa reproductiva del insecto clave, en este caso, que puede ser la primavera, dos o tres monitoreos bien hechos de captura de información de abundancias. Y de hecho, bastaría con que fuera una vez al año para la parte poblacional. Para otra hay que monitorear todo el año, pero para la parte poblacional, una vez al año, eh, pero por mucho tiempo. Estos modelos requieren décadas. O sea, menos de 15 años se torna muy difícil hacer algo. Eh, entonces es un trabajo que se empieza hoy, o si hay algunas cosas, o sea, hay monitoreos de algunas cosas muy específicas, pero si empiezas algo generalizado hoy, va a tener resultado o material para hacer cosas en 15 años más. Eso es súper desalentador para mucha gente, pero no hay de otra manera. O sea, es así. Ya, uno no puede acelerar la naturaleza para que haga lo que uno quiere. Em, y respecto a convencer gente, es más o sea, no hay un problema de que la gente lo entienda y entienda su importancia. Es un tema de lo caro que es. Hay buena recepción. Los equipos el encargado de esto el equivalente a SENASA argentino es el SAG. Tienen un súper buen equipo, trabajan súper bien, y invierten mucha plata, pero para hacer cosas aún más detalladas es mucha más plata. Sí, el tema es el recurso, es tener el dinero para poder hacer la inversión en eso. ¿Ya? Que son entomólogos especializados, buena biblioteca, buenos equipos de clasificación por ejemplo, de ADN, etcétera. O sea, requieren inversiones grandes y eso para esta parte va a dar resultado en una década más. Obviamente van a haber resultados también en la parte inmediata, pero demoran estos sistemas en consolidarse y empezar a generar cosas cada vez más útiles. Es lento. La recepción de las personas es súper buena. No podría decir que hay gente que no lo entiende. Pero claro, tienes que priorizar recursos. Totalmente de acuerdo. Y vamos a ver alguna otra pregunta más. ¿Cómo crees que los programas de control biológico de plagas forestales deberían considerar los potenciales cambios en las abundancias del producto del clima? Eh, hay que hacer el trabajo de laboratorio, no hay de otra. Eh, la forma más sencilla es empezar a tomar tanto los organismos de control biológico ya presentes como los candidatos para futuras plagas y empezar a ver, así hablando en términos ecológicos, empezar a ver sus respuestas funcionales bajo distintos escenarios climáticos. Eh, eso es un punto de partida. Ver cómo cambia la respuesta funcional. Si la respuesta funcional
muestra que hay un decremento en la capacidad de control del organismo, bueno, empezar a buscar nuevas cepas, otras especies controladoras. Claro, porque estos desacoples fenológicos pueden ser graves. Y pasa bastante. Entonces, un primer paso para la gente que le gustan los experimentos es empezar a analizar respuestas funcionales de controladores biológicos en escenarios térmicos distintos. Eso se hace en laboratorio y es relativamente barato y sencillo de hacer, no ocupa tanto tiempo, así que es un primer paso para ir haciendo cosas más complejas cada vez. Perfecto, muchas gracias Sergio, por tu presentación y por las respuestas a las preguntas de nuestro público. Y bueno, nosotros queríamos recordar al público, ¿sí?, que todos los seminarios están disponibles en la web del Grupo de Sanidad Forestal del Cono Sur. Estamos poniendo el link en el chat de YouTube para que ustedes puedan volver a entrar. Recuerden que todos los seminarios que hemos dado hasta ahora quedan allí para que ustedes los vuelvan a mirar. También pueden seguir la actividad a través de nuestro Twitter, ¿sí?, y suscribirse a nuestra lista de difusión del grupo. Así les va llegando toda la información acerca de los próximos webinars y de las demás actividades que podemos llegar a estar organizando. También ustedes pueden proponernos temas para tratar, ¿sí?, en los próximos webinars. Eh, Les vamos a dejar un link ahora en el chat para ello. Y por último, el anuncio que les mencionaba hoy, importante, es que tenemos el placer de que pudimos concretar la organización de un curso regional de sanidad forestal, ¿sí?, que estamos organizando a nivel del Grupo de Sanidad Forestal del Cono Sur. Dentro de poco van a ir teniendo más noticias. De momento les podemos confirmar que el curso va a realizarse entre el 9 y el 12 de diciembre del 2024 en la ciudad de Paysandú, en Uruguay, y que va a contar con un plantel de docentes y un programa muy interesante para todos quienes trabajamos en sanidad forestal. Así que manténganse atentos a nuestras novedades y síganos en todos este, los links, los canales de nuestras redes sociales y en nuestra web. Y antes que nada también agradecer al INTA, ¿sí?, en Argentina, por el host de nuestros seminarios, y gracias a todos por acompañarnos en este seminario y nos reencontramos pronto. Muchas gracias a Sergio por su participación nuevamente y quedamos a la espera de su contacto. Gracias a ustedes, que estén bien. Chao, gracias.